Imagina una vida llena de amor, éxito y estabilidad, una vida en la que todo parece estar en su lugar. Así fue para Macarena, una mujer dedicada que lo tenía todo, una carrera próspera, un esposo amoroso, Leonardo, y un futuro que parecía brillante. Pero a veces, debajo de la superficie incluso de la vida más perfecta, se esconde una sombra de duda y sospecha. Todo comenzó con cambios sutiles. Leonardo se volvió distante, su atención se consumía en su teléfono y la calidez de sus conversaciones se volvió fría. Las sospechas de Macarena crecieron, pero estaba decidida a descubrir la verdad antes de enfrentarse al hombre que amaba. Y así, se embarcó en un viaje que la llevaría de un lugar de alegría a uno de profundo dolor. Disfrazada de mendiga, Macarena siguió a Leonardo, observando cada uno de sus movimientos, esperando contra toda esperanza que sus temores fueran infundados. Pero lo que descubrió destrozaría su mundo. Su amado esposo, el hombre en el que confiaba, estaba enredado en una aventura con alguien demasiado cercano para su comodidad. El dolor era insoportable, pero también alimentaba un fuego dentro de ella, un deseo de justicia, verdad y redención. A medida que se desarrollaba el plan de venganza de Macarena, la historia dio giros y vueltas, revelando secretos, traiciones y una batalla de ingenio que pondría a prueba su fuerza y determinación. Desde las alturas de la felicidad hasta las profundidades del dolor, el viaje de Macarena es uno de resiliencia, astucia, y en última instancia, una lucha para recuperar su vida. Pero al final, cuando el polvo se asentó, lo que quedó no fue solo una historia de venganza, sino una historia de autodescubrimiento, de encontrar paz y esperanza incluso en los lugares más inesperados. Macarena se alejó del caos con una nueva comprensión de sí misma, y con eso, una sensación de libertad y serenidad. Si no estás suscrito, te recomiendo que te suscribas y actives la campana para que no te pierdas ningún vídeo. Macarena, una mujer con un corazón lleno de amor y confianza, siempre había creído en la fuerza de su matrimonio con Leonardo. Sin embargo, una sombra de duda había comenzado a apoderarse de su vida, que antes era serena. No podía quitarse de encima la persistente sospecha de que su amado esposo, el hombre alrededor del cual había construido su vida, estaba escondiendo algo que podría destrozar los cimientos mismos de su relación. La idea de una traición le desgarraba el alma, aunque le dolía profundamente. Macarena sabía que tenía que descubrir la verdad, sin importar lo devastadora que pudiera ser. En un intento desesperado por descubrir los secretos que Leonardo podría estar guardando, Macarena ideó un plan. Se disfrazaría de mendiga, una figura lastimosa que no merecía ser notada, para seguirlo sin que nadie se diera cuenta. Este disfraz le permitiría observarlo de cerca sin despertar sospechas, dándole la oportunidad de ver sus acciones como realmente eran. La decisión pesaba mucho en su corazón, pero su resolución era firme. Necesitaba saber qué estaba haciendo su esposo cuando él pensaba que ella no estaba mirando. El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas de la sala de estar, arrojando un suave resplandor sobre el estudio de Macarena. La escena pacífica contrastaba marcadamente con la agitación que se estaba gestando en su interior. Estaba sentada en su escritorio, moviendo los dedos casi mecánicamente sobre el teclado mientras trabajaba en un diseño gráfico para un cliente. Normalmente, este proceso creativo le traía alegría y satisfacción, pero hoy, su mente estaba en otra parte, consumida por pensamientos sobre Leonardo y la posible traición que la perseguían cada momento de vigilia. Macarena siempre había sido una mujer dedicada y talentosa. Su pasión por su trabajo le había ganado respeto y admiración en su campo. Su vida, en la superficie, parecía perfecta y ordenada, un matrimonio estable con un hombre que era un empresario exitoso, una carrera que florecía y un futuro que parecía brillante. Pero debajo de esa apariencia de perfección, empezaban a formarse grietas. Lo sentía en la creciente distancia entre ella y Leonardo, en los silencios que llenaban sus cenas, alguna vez animadas, y en la forma en que él parecía cada vez más absorto en su teléfono, su atención se alejaba de ella. En los últimos meses, Macarena había notado el cambio. Las conversaciones íntimas que antes los acercaban se habían reducido a casi nada. Las risas y los momentos compartidos que antes llenaban su hogar habían sido reemplazados por un silencio inquietante. La concentración de Leonardo en su teléfono se había vuelto más pronunciada, y Macarena no podía evitar preguntarse con quién estaba hablando tan secretamente. Cada vez que lo miraba,
Absorta en su dispositivo, una punzada aguda de sospecha le atravesaba el corazón. Trató de desestimar estos pensamientos, diciéndose a sí misma que estaba siendo paranoica, pero la inquietud solo se hizo más fuerte. Entonces, un día fatídico, mientras revisaba sus correos electrónicos casualmente, su mundo se inclinó sobre su eje. Un mensaje apareció en su teléfono, un mensaje no destinado a sus ojos, sino a Leonardo. Las palabras eran simples pero cargadas de implicación: Leonardo, te veré esta noche. No puedo esperar. En el momento en que leyó esas palabras, se le formó un nudo frío en la boca del estómago. Su corazón se aceleró y su mente dio vueltas con preguntas. ¿Quién era esa persona ansiosa por ver a su marido? ¿Qué planeaba hacer esa noche? La incertidumbre era insoportable, pero Macarena sabía que no podía sacar conclusiones precipitadas sin pruebas. Esa noche, mientras Leonardo se preparaba para salir de la casa, Macarena lo observó con una mezcla de tristeza y determinación. Notó lo meticulosamente que se arreglaba, cómo se aplicaba más colonia de lo habitual y elegía su mejor traje. Su explicación fue breve y casual: es una reunión de negocios importante, dijo, plantándole un beso rápido, casi superficial, en la mejilla antes de salir por la puerta. Macarena se quedó allí, congelada en su lugar, viéndolo alejarse. Su corazón dolía por el miedo de lo que pudiera descubrir, pero su mente ya estaba trabajando, planeando su próximo movimiento. Sabía que el camino que tenía por delante sería doloroso, pero no podía dar marcha atrás ahora. La verdad, por amarga que fuera, era lo único que podía liberarla. A partir de ese fatídico momento, la vida de Macarena dio un giro dramático. La mujer que alguna vez creyó en la estabilidad de su matrimonio ahora se encontraba al borde de la incertidumbre, decidida a descubrir la verdad que la había estado carcomiendo el alma. Los días de paz que alguna vez conoció habían terminado, reemplazados por un impulso implacable por desenmascarar la realidad de la vida secreta de su esposo. Macarena comprendió que lo que estaba a punto de emprender podría desbaratar la vida que había construido con tanto cuidado, pero estaba preparada para correr ese riesgo. Para ella, no se trataba solo de salvar su matrimonio, se trataba de preservar su dignidad, la esencia misma de quien era. Como de costumbre, Leonardo se levantó temprano a la mañana siguiente, con su rutina tan pulida como siempre. Se movía por los movimientos con la precisión de un hombre que había dominado el arte del control, un traje impecable, una corbata perfectamente combinada y una fragancia sutil que hablaba de éxito y confianza. Para el mundo exterior, Leonardo era el epítome del encanto y la ambición, un hombre cuya sola presencia infundía respeto. Su carisma era innegable y su ambición le había ganado un lugar entre los hombres de negocios más respetados de la ciudad. Pero tras las puertas cerradas de su casa, Macarena vio un lado diferente de Leonardo. Lo observó con una intensidad que solo la sospecha podía alimentar, notando que nunca estaba sin su teléfono, siempre mirándolo como si estuviera esperando algo o a alguien. Los mensajes que recibía parecían importantes, a juzgar por sus expresiones, pero nunca los compartía, y el corazón de Macarena se encogía cada vez que veía sus ojos iluminarse ante una nueva notificación. Aunque la preocupación la carcomía, mantuvo la compostura, enterrando su ansiedad bajo la fachada de una esposa obediente mientras se ocupaba de sus tareas diarias. Entonces llegó el momento que profundizó sus sospechas. Estaban desayunando, una rutina que habían compartido durante años cuando el teléfono de Leonardo sonó una vez más. Mientras leía el mensaje, su expresión cambió, tan brevemente que cualquier otra persona podría haberlo pasado por alto, pero no Macarena. Ella lo vio, el indicio fugaz de algo que él estaba tratando de ocultar. «Tengo una reunión urgente esta noche», murmuró, sin siquiera molestarse en levantar la vista de su teléfono. Macarena sintió una punzada de inquietud, pero logró forzar una sonrisa. Asintió como si todo estuviera normal, pero por dentro, su corazón latía con fuerza. Su intuición le gritaba que algo estaba muy mal y sabía que tenía que investigar más a fondo. En el trabajo, Leonardo era el mismo hombre seguro y decidido que todos conocían y admiraban. Asistía a reuniones, cerraba tratos y mantenía la imagen impecable que se había convertido en su marca registrada. Pero debajo de ese exterior pulido, la culpa y la duda comenzaron a carcomerlo. Sabía muy bien la línea peligrosa en la que caminaba,
pero lo justificaba diciéndose a sí mismo que el estrés y la monotonía de su matrimonio lo habían llevado a ese punto. Era su manera de enfrentarlo, o al menos eso se convencía a sí mismo. Mientras tanto, Macarena, sintiendo que sus instintos la llevaban hacia una verdad incómoda, comenzó su investigación. Se adentró en las cuentas de redes sociales y correos electrónicos de Leonardo, recorriendo cada rincón en busca de pistas que pudieran confirmar sus peores temores. A pesar de su búsqueda exhaustiva, nada concreto salió a la luz, pero su intuición, la misma corazonada que siempre la había guiado, se negó a silenciarse. Sabía en el fondo que había más por descubrir y decidió averiguar exactamente qué estaba pasando, sin importar el costo. A medida que pasaban los días, la desconfianza de Macarena solo se profundizaba. La calidez que una vez definió su relación había sido reemplazada por una distancia escalofriante, y ella sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que tuviera que enfrentar la realidad, por dolorosa que fuera. Leonardo, perdido en la dualidad de su vida, continuó con su rutina, felizmente inconsciente de que cada paso que daba lo acercaba más a una confrontación inevitable. El domingo siguiente, Macarena visitó la casa de sus padres para almorzar. Era una reunión familiar, pero la atmósfera estaba teñida de una corriente subyacente de tensión que no podía ignorar. La relación entre Macarena y su hermana, Alexandra, siempre había sido complicada, un delicado equilibrio de amor fraternal y rivalidad. Alexandra, con su deslumbrante belleza y carisma sin esfuerzo, tenía una forma de llamar la atención, a menudo haciendo que Macarena se sintiera como si estuviera parada a su sombra. Aunque Macarena era talentosa y generosa, a menudo se sentía eclipsada por la brillantez de su hermana. Durante la comida, la conversación fluyó bastante bien. Alexandra estaba en su elemento, encantando a todos con su risa y anécdotas interesantes. Sin embargo, Macarena no pudo evitar notar los sutiles signos de tensión, comentarios sarcásticos disfrazados de bromas y miradas furtivas que tenían más peso que las palabras. A pesar de sus esfuerzos por mantener la calma y la compostura, Macarena se sentía cada vez más incómoda, especialmente cuando sus padres se alejaron, dejando a las dos hermanas solas en la mesa. Fue entonces cuando Alexandra, que nunca perdía la oportunidad de afirmar su dominio, hizo un comentario mordaz. «He oído que los clientes han sido muy exigentes últimamente. ¿No te estresa trabajar desde casa todo el tiempo?» Su sonrisa no llegó a sus ojos y el comentario cayó como un golpe. Macarena, percibiendo el ataque subyacente, respondió con calma y gracia. «Es un desafío, pero disfruto de lo que hago. Además, me permite pasar más tiempo con Leonardo». La mención de su esposo pareció inquietar a Alexandra, aunque solo fuera por un momento. Su mirada vaciló antes de recomponerse rápidamente. «Claro, es bueno que puedas manejarlo todo», respondió con tono indiferente. Pero la tensión entre ellas era palpable, y Macarena no pudo evitar preguntarse cuánto más podría aguantar antes de que todo se derrumbara. Después del almuerzo, Macarena se despidió, con la mente cargada de sospechas. El encuentro con Alexandra solo había servido para profundizar sus dudas. Había algo más en el comportamiento de su hermana, algo que aún no podía precisar, pero era suficiente para hacerla aún más decidida a descubrir la verdad. Mientras conducía hacia su casa, supo que el plan que había estado elaborando cuidadosamente en su mente pronto tendría que ponerse en marcha. El tiempo de la especulación había terminado, pronto, comenzaría a ejecutar cada paso con la precisión necesaria para revelar los secretos que le habían estado ocultos durante demasiado tiempo. Tras varios días observando en silencio el comportamiento cada vez más peculiar de Leonardo, Macarena supo que había llegado el momento de tomar medidas decisivas. La sospecha que se había instalado en su corazón se había vuelto demasiado fuerte como para ignorarla. Comprendió que solo con pruebas irrefutables podría afrontar la situación que amenazaba con trastocar su vida. Una mañana, con una determinación férrea, se aventuró a una tienda de segunda mano escondida en un rincón remoto de la ciudad. Su misión era clara: encontrar ropa que le permitiera despojarse de su identidad y convertirse en alguien irreconocible, una sombra en el fondo de la vida de Leonardo. Mientras revisaba los percheros, Macarena seleccionó prendas desgastadas que habían visto días mejores, piezas que le permitieran mimetizarse con las masas desapercibidas de la ciudad.
Una chaqueta grande y sin forma que se tragaba su esbelta figura, un sombrero que ocultaba su característico cabello y un par de zapatos viejos y gastados que completarían su disfraz de mendiga. Al regresar a casa, se paró frente al espejo y se transformó pieza por pieza. El reflejo que la miraba era el de un extraño, una figura que apenas reconocía. Sabía que esa transformación era vital para seguir a Leonardo sin despertar sus sospechas. Esa noche, cuando el sol se ocultaba en el horizonte, Leonardo volvió a mencionar una reunión importante que lo mantendría fuera hasta tarde. Macarena, aunque su corazón latía con fuerza por la ansiedad, logró asentir en señal de acuerdo, fingiendo la calma de una esposa confiada. Pero debajo de su apariencia serena, sus emociones se agitaban como una tormenta. Mientras lo veía salir por la ventana, supo que ese era su momento. Una vez que estuvo segura de que se había ido, se puso rápidamente el disfraz, cogió una pequeña bolsa con lo esencial y salió de la casa con el pulso acelerado. Gracias al rastreador GPS que había colocado discretamente en el coche de Leonardo, Macarena pudo seguirlo a una distancia prudente. Su coche era un mero fantasma en la noche. Mientras recorría las calles de la ciudad, su inquietud aumentaba. Leonardo conducía hacia una parte de la ciudad que rara vez visitaban, un lugar desconocido para ella, lo que solo sirvió para aumentar su aprensión. Aparcó a varias cuadras de su destino y continuó a pie, su figura fundiéndose con las sombras proyectadas por las tenues farolas. El coche de Leonardo finalmente se detuvo cerca de un parque concurrido, un lugar que parecía una elección poco probable para una reunión de negocios. Oculta por la oscuridad, Macarena mantuvo la distancia, conteniendo la respiración mientras lo observaba de cerca. Parecía estar esperando, sus ojos escaneando el área como si esperara a alguien. Después de unos minutos tensos, una figura femenina emergió de las sombras. La mujer que se acercó a él era sorprendentemente hermosa, su aura misteriosa, pero había algo en ella que le provocó un escalofrío por la columna vertebral. A medida que la mujer se acercaba, los peores temores de Macarena se hicieron realidad. La mujer tenía un parecido inconfundible con su hermana, Alexandra. En ese momento, el suelo pareció tambalearse bajo los pies de Macarena. Las sospechas que había intentado reprimir con tanta desesperación quedaron al descubierto ante ella. La traición que había temido no era solo una posibilidad, era una realidad, una que la miraba a la cara con una sonrisa cruel. Abrumada por el peso de lo que acababa de presenciar, Macarena se retiró a la seguridad de su hogar, con el corazón apesadumbrado pero con su determinación endureciéndose. Ahora sabía que esto era solo el comienzo. La traición era profunda y estaba decidida a descubrir su alcance total. Pero más que eso, sabía que tendría que planear su venganza con meticuloso cuidado, porque no dejaría que esta traición quedara sin respuesta. Este era solo el comienzo de lo que se convertiría en una serie de noches llenas de vigilancia encubierta y dolor silencioso y agonizante. La tensión se apoderó de Macarena con fuerza mientras seguía a Leonardo, manteniendo una distancia cautelosa. Disfrazada con sus harapos de mendiga, su figura antaño elegante oculta bajo capas de ropa vieja y su cabello oculto bajo un sombrero desgastado, se movía por las calles oscuras de la ciudad como una sombra. Su corazón latía con una mezcla de miedo y determinación mientras se mezclaba a la perfección con la noche urbana, cada paso medido, su mirada aguda e inquebrantable. Se negaba a perderse un solo detalle, sabiendo que la verdad que buscaba estaba a su alcance. El destino de Leonardo esa noche era un parque bullicioso, un lugar muy alejado de los entornos estériles y comerciales donde solía llevar a cabo sus asuntos. La elección del lugar le pareció extraña a Macarena, lo que avivó aún más las llamas de su ansiedad. Su respiración se aceleró cuando lo vio llegar y miró a su alrededor, sus ojos escudriñando el área con un aire de anticipación. Era como si estuviera esperando a alguien importante. Macarena encontró un árbol cercano para esconderse detrás, con el corazón palpitando en su pecho mientras mantenía los ojos fijos en Leonardo. Cada fibra de su ser estaba en sintonía con la escena que se desarrollaba ante ella, la quietud de la noche amplificaba la tensión en el aire. Los minutos transcurrieron como horas hasta que, por fin, apareció una mujer. Su silueta impactó de inmediato, su figura iluminada lo suficiente por las tenues luces del parque para revelar su innegable belleza. Había algo inquietantemente familiar en ella, una presencia que le provocó un escalofrío en la columna vertebral.
Cuando la mujer se acercó, Macarena se quedó sin aliento. El parecido era inconfundible, demasiado fuerte para ser una mera coincidencia. Por un momento fugaz, cuestionó su percepción, dudando de lo que sus ojos le decían. Pero cuando la pareja se acercó y comenzó a conversar, la verdad se hizo evidente. La mujer era, en efecto, Alexandra, su hermana. El corazón de Macarena se aceleró, cada latido era un doloroso recordatorio de la traición que se desarrollaba ante sus ojos. Observó, congelada, cómo Alexandra se acercaba a Leonardo y lo abrazaba con una intimidad que decía mucho. Fue un abrazo que destrozó el mundo de Macarena en un instante, una confirmación física de la infidelidad que había temido. Una oleada de dolor, ira e incredulidad recorrió sus venas, pero se contuvo, resistiendo la abrumadora necesidad de irrumpir y enfrentarlos. Sabía que tenía que mantener la calma, ya habría tiempo para la confrontación más tarde. Por ahora, necesitaba más pruebas para enfrentarlos de una manera que no dejara lugar a la negación. Al regresar a casa esa noche, Macarena era un torbellino de emociones. El dolor de presenciar la traición de su esposo y su hermana era abrasador, pero rápidamente se endureció en algo más frío, más resuelto. Su dolor se cristalizó en una feroz determinación de cobrar venganza. El vínculo de confianza que una vez había mantenido unida su vida se había roto, y no se detendría ante nada para hacerlos pagar por lo que habían hecho. En la tranquilidad de su hogar, Macarena comenzó a planear sus próximos movimientos con meticuloso cuidado. Sabía que enfrentarlos ahora sería prematuro. Necesitaba asegurarse de que cuando llegara el momento, tendría todas las pruebas que necesitaba para exponer completamente su traición. Con manos firmes y una mente impulsada por la determinación, instaló una cámara oculta en su oficina, posicionándola cuidadosamente para capturar cada rincón. Otra cámara encontró su lugar en el auto de Leonardo, discretamente escondida donde pasaría desapercibida pero aún así registraría cada detalle. Estaba decidida a no dejar ningún rincón sin cubrir, ninguna oportunidad para que escaparan de la verdad. Mientras Macarena preparaba su trampa, Leonardo y Alexandra, felizmente inconscientes de la red que se estrechaba a su alrededor, comenzaron a planear una escapada de fin de semana juntos. La idea de su engaño, de compartir un fin de semana fuera, era casi insoportable para Macarena, pero se obligó a mantener la compostura. Sabía que tenía que mantener las apariencias, seguir desempeñando el papel de la esposa despistada mientras su mundo se desmoronaba a su alrededor. Cada vez que Leonardo mencionaba otra reunión de negocios o un próximo viaje, ella sonreía y asentía, deseándole lo mejor mientras la rabia y el dolor se agitaban en su interior. Sin embargo, a pesar del tormento emocional que soportaba, la determinación de Macarena nunca vaciló. Con cada mentira que decían, su determinación de desenmascararlos solo se hacía más fuerte. Se armó de valor contra el dolor, usándolo como combustible para seguir adelante. Ya no se trataba solo de la traición, se trataba de recuperar su poder, de demostrarles a Leonardo y Alexandra que la habían subestimado. Ella no era la tonta por la que la habían tomado, y cuando fuera el momento adecuado, los expondría como la pareja traidora que realmente eran. Las cámaras que Macarena había instalado con tanto esmero empezaron a dar resultados mucho más rápido de lo que había previsto. Cada día traía nuevas revelaciones, cada una más dolorosa que la anterior. Al revisar las imágenes, sus peores temores se confirmaron. Leonardo y Alexandra se reunían con frecuencia y elegían lugares apartados donde podían disfrutar de su aventura sin miedo a ser descubiertos. Sus conversaciones eran íntimas, salpicadas de dulces promesas y confesiones susurradas que llegaban profundamente al corazón de Macarena. Cada palabra y cada gesto eran una traición, aunque cada grabación se sentía como una herida nueva, también alimentaba su determinación de llevar su plan hasta el amargo final. Un día, mientras Macarena estaba sentada en su estudio, con los dedos temblando ligeramente mientras hacía clic en las imágenes, se topó con un momento que fue particularmente agonizante de presenciar. Leonardo y Alexandra, ajenos a la cámara oculta, estaban discutiendo sus planes de escapar juntos durante un fin de semana, solo ellos dos, en una cabaña enclavada en las afueras de la ciudad. La facilidad con la que hacían sus planes, la manera informal en que hablaban de su futuro juntos, era como un cuchillo que se le retorcía en el estómago. La traición era innegable, la devastación absoluta. Pero dentro de esa devastación,
Macarena vio su oportunidad. Este viaje sería su momento para atacar, el escenario perfecto para enfrentarlos con la verdad irrefutable que había recopilado con tanto cuidado. A partir de ese momento, la concentración de Macarena se agudizó. Planeó meticulosamente su enfrentamiento, cada detalle planeado con precisión. Sabía que tenía que cronometrarlo perfectamente, para asegurarse de que cuando llegara el momento, no habría escapatoria para ninguno de los dos. Y, sin embargo, incluso mientras planeaba su venganza, siguió desempeñando el papel de esposa amorosa y comprensiva. Su comportamiento exterior se mantuvo tranquilo, incluso sereno, mientras enmascaraba la agitación interior. Le sonrió a Leonardo, le dio un beso de despedida y le deseó lo mejor, todo el tiempo sabiendo que se les estaba acabando el tiempo. Llegó el fin de semana y Macarena se quedó junto a la ventana, observando cómo Leonardo se preparaba para partir hacia su viaje de negocios. Sus palabras ahora le sonaban huecas, pero asintió con la cabeza, desempeñando su papel a la perfección. Cuando él salió por la puerta, prometiendo volver pronto, el corazón de Macarena latió con una mezcla de alivio y anticipación nerviosa. Esto era todo, el principio del fin. Su plan estaba en marcha y ella sabía que nada podría detenerlo ahora. En la soledad de su estudio, Macarena continuó revisando las grabaciones, cada una confirmando la dolorosa verdad. Pero en lugar de quebrarla, el dolor endureció su determinación. Sabía que tenía que seguir adelante con esto, sin importar lo difícil que pudiera ser. Una noche, mientras miraba las imágenes, finalmente captó la evidencia que había estado esperando de Leonardo y Alexandra juntos en la cabaña, sus gestos afectuosos y palabras susurradas sellando su traición. Era la prueba final que necesitaba, la última pieza del rompecabezas que haría que su plan se hiciera realidad. La devastación que sintió en ese momento fue profunda. Fue como si los cimientos mismos de su vida se hubieran derrumbado debajo de ella. Pero en medio de la angustia, también había una determinación fría y clara. Macarena cerró la computadora y se sentó en silencio, dejando que la realidad de lo que había presenciado se asimilara. Las imágenes de Leonardo y Alexandra juntos eran como veneno, corroyendo los cuidadosos planes que había elaborado. Pero en lugar de flaquear, Macarena sabía lo que tenía que hacer. El primer paso sería enfrentarse a Alexandra, mirar a su hermana a los ojos y evaluar su honestidad, no falta de ella, sin revelar todo lo que sabía. Unos días después, Macarena invitó a Alexandra a tomar un café en una cafetería tranquila y modesta. Alexandra aceptó la invitación sin saber lo que había debajo de la superficie. Para ella, era solo otra charla fraternal, una oportunidad para ponerse al día y compartir historias. Pero para Macarena, este era un movimiento calculado, una prueba de la integridad de su hermana. Durante la conversación, Macarena jugó sus cartas con discreción, dejando caer pistas sutiles que obligarían a Alexandra a revelar más de lo que pretendía. He notado que Leonardo ha estado más ocupado últimamente, comentó con indiferencia, su tono no delataba nada de la agitación interior. Por una fracción de segundo, vio un destello de tensión en los ojos de Alexandra, un breve momento de incomodidad que lo decía todo. Pero Alexandra se recuperó rápidamente, su sonrisa practicada y falsa. Sí, el trabajo ha sido muy exigente para él, respondió con suavidad, pero la sonrisa no llegó a sus ojos, y Macarena pudo sentir la inquietud debajo de la superficie. Macarena siguió indagando, sus preguntas eran suaves pero directas, cada una diseñada para hacer que Alexandra se retorciera un poco más. Mientras hablaban, Macarena observaba atentamente, notando cada signo de incomodidad, cada desliz en la compostura de Alexandra. Cada vez era más evidente que su hermana ocultaba algo, algo que confirmaba todas las sospechas de Macarena. Sin embargo, a pesar de las pruebas que ya había reunido, Macarena sabía que debía actuar con cuidado. El momento de la confrontación estaba cerca, pero necesitaba asegurarse de que cuando sucediera, estaría completamente preparada. No se apresuraría, no permitiría que sus emociones dictaran sus acciones. Sería paciente, metódica, y sobre todo, se aseguraría de que cuando la verdad finalmente saliera a la luz, no hubiera forma de negarla. Finalmente, Alexandra se excusó apresuradamente, alegando que tenía prisa por irse. Macarena vio a su hermana irse, sus sospechas se endurecieron hasta convertirse en certeza.
La tensión en la actitud de Alexandra y la evasiva en sus respuestas la habían delatado. Estaba mintiendo y sabía mucho más de lo que había dejado ver. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, Macarena revisó las grabaciones y analizó meticulosamente cada detalle en busca de pistas que pudiera usar en la siguiente fase de su plan. La traición que había descubierto la había lastimado profundamente y había dejado una herida que palpitaba con cada recordatorio del engaño de su hermana y su esposo. Sin embargo, esa misma herida también había despertado en ella una nueva fuerza, una resistencia que no sabía que poseía. Estaba decidida a llevar su plan hasta el final, sin importar lo que le costara. Con la evidencia innegable de la traición tanto de Leonardo como de Alexandra, Macarena supo que era hora de avanzar a la siguiente etapa de su plan cuidadosamente elaborado. Su enfrentamiento con Alexandra había despojado de cualquier ilusión que pudiera haber tenido sobre el carácter de su hermana. La fachada tranquila que Alexandra mantenía no era más que una máscara para las mentiras que albergaba debajo. Ahora, más que nunca, Macarena sabía que debía proceder con cautela, para superar a Leonardo y Alexandra con astucia y precisión. Al día siguiente, Macarena visitó una tienda de tecnología, decidida a reforzar su arsenal de equipos de vigilancia. Su objetivo era no dejar piedra sin mover, capturar cada palabra, cada movimiento de su marido infiel y su hermana mentirosa. Compró cámaras y micrófonos adicionales, cada uno elegido por su capacidad de permanecer oculto mientras grababa con claridad. De vuelta a casa, instaló meticulosamente los dispositivos en lugares estratégicos, asegurándose de que nada pudiera escapar a su escrutinio. Cada ángulo estaba cubierto, cada posible escondite contabilizado. Leonardo y Alexandra no tenían idea de que ahora estaban bajo vigilancia constante, cada secreto expuesto a los ojos de la persona a la que habían hecho daño. Mientras tanto, la relación ilícita continuaba, y Leonardo y Alexandra ignoraban felizmente la red que se estaba estrechando a su alrededor. Una noche, mientras Leonardo trabajaba hasta tarde en su oficina, Macarena aprovechó la oportunidad para revisar su teléfono. Su corazón latía con fuerza mientras navegaba por sus mensajes y fotos, pero la ira fría que había reemplazado a su dolor la mantuvo firme. Allí, en la pantalla, estaban las imágenes y los intercambios condenatorios que había temido encontrar, mensajes y fotos que confirmaban más allá de toda duda la profundidad de su traición. Pero en lugar de derrumbarse, Macarena sintió que una calma helada se apoderaba de ella. La evidencia en sus manos ya no era una fuente de dolor, sino un arma que usaría para ejecutar su venganza. En los días siguientes, Macarena puso en marcha su plan con precisión calculada. Comenzó enviando de forma anónima capturas de pantalla de las conversaciones de Leonardo con otras mujeres a Alexandra. La intención era clara, sembrar semillas de duda y celos entre ellos, debilitar su vínculo desde dentro. Los resultados no se hicieron esperar. Alexandra, desconcertada y herida, se enfrentó a Leonardo en un enfrentamiento que rápidamente degeneró en una feroz discusión. Macarena observaba desde las sombras, su satisfacción crecía al ver los primeros signos de que su plan daba frutos. Sin embargo, su sensación de triunfo duró poco. Después de su discusión, Leonardo, siempre encantador, logró reparar su relación fracturada con un gran gesto, un regalo lujoso que calmó momentáneamente el orgullo herido de Alexandra. La pareja volvió a sus formas engañosas, su vínculo aparentemente más fuerte después de la reconciliación. Macarena se dio cuenta de que simples capturas de pantalla y mensajes no serían suficientes para desmantelar su relación por completo. Habían sobrevivido a una tormenta, la siguiente tendría que ser mucho más destructiva. Al comprender esto, Macarena decidió que su próximo movimiento tendría que ser más decisivo, más condenatorio. La evidencia que había reunido era poderosa, pero necesitaría algo aún más sustancial para dar el golpe final. Atacaría de nuevo, pero esta vez, se aseguraría de que ni Leonardo ni Alexandra pudieran recuperarse del daño. La siguiente fase de su plan sería la más audaz hasta el momento, cuando terminara, la fachada de sus vidas se desmoronaría sin posibilidad de reparación. Aprovechando al máximo la confusión y el conflicto que había comenzado a fracturar la relación de Leonardo y Alexandra, Macarena se acercó hábilmente a Leonardo y se presentó como un pilar de apoyo y comprensión. Su actitud era de renovada calidez y preocupación, un marcado contraste con la agitación que se estaba gestando dentro de su matrimonio. Leonardo,
agotado por sus crecientes discusiones con Alexandra y desconcertado por la inesperada amabilidad de Macarena, comenzó a lidiar con sentimientos de culpa. Se encontró atrapado en un tira y afloja psicológico, sin darse cuenta jugando en las manos de Macarena mientras ella sutilmente dirigía la situación a su favor. Mientras Leonardo luchaba con su conciencia, dividido entre su afecto persistente por Macarena y su deseo ilícito por Alexandra, permaneció felizmente inconsciente de la tempestad que se avecinaba en el horizonte. En su mente, la dualidad de sus emociones, su amor eterno por su esposa y la emoción de su aventura, era algo que justificaba como un escape necesario de la monotonía y el estrés de su vida matrimonial. Sin embargo, debajo de sus racionalizaciones, comenzó a arraigarse una creciente inquietud, impulsada por las sospechas que habían comenzado a atormentarlo después de los conflictos recientes. Una noche, después de otra acalorada discusión con Alexandra sobre las capturas de pantalla incriminatorias que había recibido, Leonardo salió de la casa para aclarar su mente. Mientras caminaba por las habitaciones silenciosas y tenuemente iluminadas, encontró a Macarena sentada en la sala de estar, con un libro en su regazo. Levantó la vista cuando entró, su expresión era de suave preocupación. ¿Está todo bien?, preguntó suavemente, su voz teñida de empatía. Leonardo suspiró profundamente, el peso de sus problemas lo oprimía. Todo parece tan complicado, confesó, frotándose las sienes como para aliviar la tensión. Al percibir su vulnerabilidad, Macarena se acercó y aprovechó la oportunidad para profundizar su influencia. Tal vez necesites un descanso, sugirió con dulzura, ofreciéndole una taza de té. Sabes que siempre puedes contar conmigo. Sus palabras, cargadas de compasión e intención oculta, tocaron una fibra sensible en Leonardo. Aceptó el té, sintiendo un extraño pero bienvenido consuelo en la presencia de su esposa, un marcado contraste con las caóticas emociones que despertaba Alexandra. Mientras bebía el té, Macarena lo miró atentamente, con una mezcla de determinación y ternura calculada en su mirada. Sabía que necesitaba mantener el impulso de su plan, pero también reconoció que este era un momento excelente para comenzar a sembrar semillas de duda sobre Alexandra en la mente de Leonardo. Más tarde esa noche, mientras Leonardo dormía, Macarena puso en marcha su siguiente movimiento. Usando un número anónimo, comenzó a enviarle capturas de pantalla de chats inventados, pretendiendo ser de los supuestos amantes de Alexandra. Cada mensaje estaba pensado para encender los celos y profundizar la grieta entre ellos, alimentando la creciente paranoia de Leonardo. La intención era clara, hacerle cuestionar la fidelidad de Alexandra, abriendo así una brecha de desconfianza entre ellos que sería imposible de eliminar. A la mañana siguiente, Leonardo se despertó con el primero de estos mensajes. La sospecha que había sido una mera corriente subterránea ahora se convirtió en una paranoia en toda regla. Cada interacción con Alexandra se volvió cargada de tensión, mientras luchaba por reconciliar el amor que alguna vez sintió con las dudas que ahora plagaban su mente. Alexandra, percibiendo el cambio en la actitud de Leonardo, intentó desesperadamente tranquilizarlo, pero la evidencia falsa era demasiado convincente, el daño demasiado severo. Mientras tanto, Macarena observaba el caos que se desarrollaba con una satisfacción fría y calculada. Su plan avanzaba exactamente como había esperado. El vínculo entre Leonardo y Alexandra se estaba desmoronando, y ella sabía que el momento de la verdad se acercaba cada vez más. Decidida a llevar a cabo su plan hasta su inevitable conclusión final, Macarena empezó a considerar las ramificaciones legales de sus acciones. Sabía que necesitaba protegerse, para asegurarse de que cuando todo se calmara, sus intereses salieran intactos. Con esto en mente, organizó una reunión con Patrick, un viejo amigo que también era un hábil abogado. Se encontraron en un discreto café en el corazón de la ciudad, donde el zumbido de la actividad proporcionó una cobertura perfecta para su seria conversación. Patrick escuchó atentamente mientras Macarena exponía la situación, su voz firme pero teñida con la urgencia de alguien que sabía que había mucho en juego. «No quiero que Leonardo se salga con la suya», declaró, con su resolución firme. «Necesito asegurarme de que cuando todo esto salga a la luz, no pierda todo por lo que he trabajado». Patrick, percibiendo la gravedad de su situación, le ofreció todo su apoyo sin dudarlo. Comenzó a esbozar las estrategias legales que podrían emplear, asegurándose de que Macarena estuviera bien preparada para las consecuencias. Primero,
tenemos que reunir todas las pruebas que tengas y asegurarnos de que sean irrefutables, le aconsejó Patrick, tomando notas mientras hablaban. Una vez que tengamos todo listo, podremos proceder con una demanda por infidelidad y pedir la indemnización adecuada. Macarena asintió, sintiendo una mezcla de alivio y determinación. El camino que tenía por delante sería largo y lleno de desafíos, pero con Patrick a su lado, se sentía más segura de su curso de acción. Sabía que el camino que estaba recorriendo sería difícil, pero estaba más decidida que nunca a llevarlo hasta el final, sin importar lo que pudiera costarle a ella o a quienes la habían traicionado. Cuando la reunión se acercaba a su fin, Patrick se acercó a ella y le dio un último consejo, en un tono serio y mesurado. «Recuerda, Macarena, la importancia de mantener la calma y actuar con cautela», le instó. «No dejes que tus emociones nublen tu juicio. Cada paso que des debe ser calculado». Sus palabras resonaron profundamente en Macarena y consolidaron su determinación. Sabía que el camino que estaba siguiendo requería tanto precisión como moderación, que cualquier paso en falso podría desbaratar todo lo que había planeado con tanto cuidado. Esa noche, cuando Macarena regresó a casa, con el peso de su misión sobre ella, encontró a Leonardo en su estudio, trabajando hasta altas horas de la noche. El suave resplandor de la lámpara de su escritorio iluminaba la habitación, proyectando sombras que parecían reflejar los secretos que albergaba. Mientras permanecía en silencio en la puerta, su mirada se posó en una foto que había en la estantería, una foto del día de su boda. La imagen capturaba un momento de pura alegría, un momento en el que su amor no había estado manchado por mentiras ni traiciones. Una ola de tristeza y nostalgia la invadió, suavizando momentáneamente los bordes duros de su resolución. Pero con la misma rapidez, la tristeza fue reemplazada por una determinación férrea. Esa foto, una vez un símbolo de su amor, ahora servía como un duro recordatorio de la justicia que buscaba. Macarena sabía que lo que estaba a punto de hacer no era solo venganza, se trataba de recuperar su dignidad, de asegurarse de que la traición que había sufrido no quedara sin respuesta. Se permitió una última mirada a la foto, jurando en silencio que no permitiría que Leonardo y Alexandra escaparan de las consecuencias de sus acciones. Con un propósito renovado, Macarena se dispuso a preparar los documentos necesarios y a organizar meticulosamente todas las pruebas que había reunido. Cada detalle fue examinado, cada pieza de información cuidadosamente colocada para formar un caso irrebatible. Su plan de venganza estaba en plena marcha, y ahora no había vuelta atrás. La confrontación final se acercaba, y ella sabía que tenía que estar lista para enfrentarla con toda la fuerza y la astucia que pudiera reunir. Su determinación era inquebrantable mientras se preparaba para la batalla que se avecinaba, una batalla que estaba dispuesta a luchar hasta el final. Había llegado el momento de que Macarena implementara su plan con precisión quirúrgica. Sabía que la base de la relación de Leonardo y Alexandra tenía que ser minada por completo si planeaba tener éxito. Comenzó enviando mensajes anónimos a Alexandra, cada uno conteniendo evidencia de la infidelidad de Leonardo. Los mensajes fueron cuidadosamente elaborados para sugerir que Leonardo estaba involucrado con otras mujeres, plantando semillas de duda y sospecha en la mente de Alexandra. El impacto de las acciones de Macarena fue rápido y brutal. Alexandra, perturbada y profundamente confundida por los mensajes, se enfrentó a Leonardo en una acalorada discusión que rápidamente se intensificó. ¿Quién es esta mujer? ¿Por qué te está enviando estos mensajes? La voz de Alexandra temblaba de ira y miedo mientras le arrojaba las capturas de pantalla a Leonardo, con las manos temblorosas. Leonardo la tomó por sorpresa, trató de calmarla, pero la tensión en la habitación era palpable, lo suficientemente espesa como para cortarla con un cuchillo. Las acusaciones iban y venían, cada una avivando las llamas del conflicto hasta que Alexandra, abrumada por la emoción, rompió a llorar y huyó de la habitación. Desde las sombras, Macarena observó cómo se desarrollaba la escena, con una fría satisfacción invadiéndola. Su plan estaba funcionando, la confianza entre Leonardo y Alexandra comenzaba a resquebrajarse y su relación se estaba desmoronando tal como ella había planeado. Sabía que esto era solo el comienzo, que aún quedaba mucho por hacer antes de que su venganza fuera completa. Pero por ahora, se permitió un momento de satisfacción, sabiendo que el fruto de su trabajo finalmente comenzaba a madurar. Sin embargo, la satisfacción de Macarena fue fugaz.
Leonardo, decidido a salvar su relación con Alexandra, hizo un gran gesto que por un tiempo suavizó las grietas. Le regaló un suntuoso regalo, un collar de diamantes que brillaba con la promesa de la reconciliación. El extravagante gesto tuvo el efecto deseado. Alexandra, aunque todavía herida, se dejó llevar por la opulencia y el simbolismo del collar. Aceptó el regalo y con él se estableció una frágil tregua entre ellos. Pero mientras Macarena observaba cómo se desarrollaba la reconciliación, supo que sus tácticas iniciales no habían sido suficientes. El vínculo entre Leonardo y Alexandra, aunque debilitado, no se había roto. Se dio cuenta de que para lograr su objetivo final, tendría que intensificar sus esfuerzos. Decidida a abrir una brecha más profunda entre ellos, Macarena decidió acercarse a Leonardo, ofreciéndole el tipo de apoyo y comprensión que le haría cuestionar su lealtad hacia Alexandra. Una noche, mientras estaban sentados juntos en la tenue luz de la sala de estar, Leonardo se abrió a ella, su voz teñida de frustración y confusión. «No entiendo qué le pasa a Alexandra últimamente», le confió, mientras buscaba respuestas con la mirada en el rostro de Macarena. «Parece tan distante». Macarena, percibiendo la oportunidad perfecta para sembrar la duda, respondió con un tono suave y tranquilizador. «Quizás solo necesite tiempo», sugirió suavemente, eligiendo cuidadosamente sus palabras para dar a entender sutilmente que la distancia emocional de Alexandra era una señal de problemas más profundos. La sugerencia permaneció en el aire, alimentando la creciente incertidumbre de Leonardo. Empezó a sentir una culpa persistente, dividido entre la mujer que se le estaba alejando y la esposa que de repente lo apoyaba más que nunca. Mientras Leonardo luchaba con sus emociones, la astucia de Macarena se hizo aún más evidente. Decidió que era hora de intensificar su juego psicológico. Comenzó creando capturas de chat falsas, elaborando meticulosamente mensajes que parecían ser entre Alexandra y otros hombres. Las conversaciones eran detalladas, llenas de coqueteos e insinuaciones, diseñadas para encender los celos de Leonardo y profundizar su desconfianza. Cuando Leonardo recibió estos mensajes inventados, el impacto fue inmediato. La duda comenzó a carcomerlo, y con cada día que pasaba, la tensión entre él y Alexandra se hizo más palpable. Sus interacciones se volvieron cada vez más tensas, y cada conversación se tambaleaba al borde del conflicto. Alexandra, percibiendo la creciente distancia de Leonardo, intentó desesperadamente tranquilizarlo, pero las pruebas en su contra, aunque completamente falsas, eran demasiado condenatorias. Macarena observaba desde la barrera, su satisfacción crecía al ver que su plan daba sus frutos. La relación, que alguna vez fue sólida entre Leonardo y Alexandra, se estaba desmoronando lenta pero seguidamente, y Macarena sabía que estaba a un paso de lograr su objetivo. Sin embargo, también comprendió que para asegurar su victoria final, tenía que mantener el control absoluto sobre la situación. Aprovechando el caos que había orquestado, Macarena decidió llevar la relación de Leonardo y Alexandra al punto de ruptura. Sabía que la clave del éxito estaba en sembrar aún más dudas y desconfianza. Esa noche, mientras Leonardo dormía, tomó su teléfono y envió una serie de mensajes comprometedores a su número, haciéndolos parecer como si hubieran sido enviados por diferentes mujeres. Los mensajes estaban cuidadosamente elaborados, cada uno más incriminatorio que el anterior, creando una red de engaños que Leonardo no podía ignorar. A la mañana siguiente, Leonardo descubrió los mensajes, con el corazón encogido mientras miraba la pantalla. La confusión y la desesperación lo invadieron mientras trataba de comprender cómo todas esas mujeres habían conseguido su número. «¿Qué está pasando?», murmuró para sí mismo, sintiendo que su mundo se desmoronaba ante sus ojos. Cuanto más pensaba en ello, más crecían sus sospechas sobre Alexandra y más se erosionaba su confianza en ella. Macarena observó el drama que se desarrollaba con fría satisfacción, sabiendo que había preparado con éxito el escenario para el acto final de su venganza. El mundo de Leonardo se estaba desmoronando, tal como ella había planeado, y ya no había vuelta atrás. Cada movimiento que hacía estaba calculado, cada acción estaba diseñada para provocar el inevitable fin de la relación entre Leonardo y Alexandra. Ella tenía el control y nada podía impedirle alcanzar su objetivo final. Macarena, con su juego psicológico a toda máquina, siguió tejiendo su red de manipulación con mayor fineza aún. Desempeñó a la perfección el papel de esposa comprensiva,
mostrando a Leonardo una cercanía y una preocupación inquebrantables que solo ahondaron su creciente paranoia. «Tal vez alguien esté intentando sabotearte», sugirió una noche, con la voz teñida de fingida preocupación. La idea arraigó en la mente de Leonardo, y la semilla de la paranoia empezó a brotar. A medida que pasaban los días, se sentía cada vez más agobiado por la sospecha, y la distancia emocional entre él y Alexandra se ensanchaba. Al percibir que la brecha se abría cada vez más, Macarena aprovechó la oportunidad para ahondar aún más la brecha. Comenzó a enviarle a Leonardo más capturas de chat inventadas, meticulosamente elaboradas para mostrar a Alexandra coqueteando con otros hombres. Los mensajes estaban diseñados para erosionar los últimos vestigios de confianza que Leonardo tenía en Alexandra. Cada vez que leía esos mensajes, una nueva ola de traición lo invadía. ¿Por qué Alexandra haría esto?, se preguntaba, con el corazón pesado por los celos y la confusión. La mujer que alguna vez amó ahora parecía una extraña, alguien capaz de engañarlo a cada paso. En medio de este desenlace, un viejo amigo tanto de Macarena como de Alexandra, Patrick, intervino involuntariamente en el drama. Patrick, que siempre había sido cercano a las hermanas, se convirtió en un catalizador inesperado en el plan de Macarena. Durante una conversación informal, Patrick mencionó detalles sobre el pasado de Alexandra, detalles que ella hubiera preferido que permanecieran enterrados. ¿Recuerdas cuando Alexandra salía con ese tipo mientras aún estaba con su ex? Siempre ha sido un poco complicada, dijo Patrick despreocupadamente, sin darse cuenta de la munición que le estaba entregando a Macarena. Macarena se abalanzó sobre esta información y la utilizó para socavar aún más a Alexandra a los ojos de Leonardo. Tal vez Alexandra no haya cambiado, insinuó, mostrándole los mensajes y conversaciones que Patrick había sacado a la luz sin saberlo. Leonardo, que ya se tambaleaba al borde de la desconfianza, comenzó a caer en una espiral de sospechas y resentimientos. La idea de que Alexandra pudiera estar engañándolo con Patrick ahora lo carcomía, añadiendo otra capa de complejidad a sus emociones ya torturadas. Alexandra, sintiendo el creciente abismo entre ella y Leonardo, intentó desesperadamente salvar su relación. Podía sentir el peso de su desconfianza presionándola, sofocando el amor que una vez compartieron. Pero no importaba cuánto intentara acercarse, para tranquilizarlo, la evidencia manipulada y las insinuaciones constantes de Macarena hicieron que fuera imposible para Leonardo verla como algo más que culpable. La tensión entre los tres creció hasta un punto álgido, cada interacción cargada de acusaciones tácitas y resentimiento latente. Mientras Macarena observaba su plan desarrollarse con precisión, se llenó de una potente mezcla de satisfacción y remordimiento. Por un lado, sintió un placer frío y calculado al ver a su hermana y esposo sufrir las consecuencias de su traición. Por otro, una pequeña voz dentro de ella susurraba sobre la destrucción que estaba causando, no solo a ellos, sino también a ella misma. El conflicto interno que sentía se hacía más fuerte cada día, pero su determinación se mantuvo inquebrantable. Había llegado demasiado lejos como para dar marcha atrás. Estaba destruyendo sus vidas, sí, pero en su mente era un acto de venganza justificable, una forma de recuperar el poder que le habían arrebatado. A pesar del creciente remordimiento, la resolución de Macarena era firme, llegaría hasta el amargo final, sin importar el costo. A medida que la tensión seguía aumentando, Macarena se vio lidiando con un torbellino de emociones contradictorias. Cuanto más profundizaba en su plan, más obligada se veía a afrontar las consecuencias de sus actos. Cada vez que veía el dolor grabado en el rostro de Leonardo o vislumbraba un atisbo de su creciente remordimiento, una punzada de culpa se cernía momentáneamente en su interior. Le resultaba especialmente difícil cuando notaba los sutiles signos de arrepentimiento en el comportamiento de Leonardo, la forma en que parecía luchar contra el daño que había causado. Pero incluso mientras estos sentimientos tiraban de su conciencia, Macarena sabía que no podía permitirse el lujo de ablandarse. Cualquier signo de debilidad podría desbaratar el plan cuidadosamente elaborado que había puesto en marcha. Se armó de valor para no ceder, recordándose a sí misma la traición que había sufrido y la justicia que buscaba. Decidida a mantener el control, Macarena sabía que tenía que mantener la presión, seguir manipulando la situación hasta que Leonardo y Alexandra estuvieran completamente consumidos por la desconfianza mutua.
para complicar aún más las cosas, ideó un plan para introducir nuevas e irrefutables pruebas que profundizarían la brecha entre ellos. Colocó cuidadosamente marcas de lápiz labial en el cuello de una de las camisas de Leonardo y roció un rastro de colonia masculina en uno de los vestidos de Alexandra. Estos detalles sutiles pero condenatorios fueron diseñados para avivar las llamas de sus sospechas, alejándolos aún más. Leonardo, que ya se tambaleaba al borde de la paranoia, encontró la camisa manchada de lápiz labial una noche. Su ira estalló, alimentada por la creciente evidencia de infidelidad que Macarena había plantado con tanto cuidado. ¿Cómo explicas esto?, exigió, con la voz temblorosa de furia mientras agitaba la camisa frente a Alexandra. La conmoción en el rostro de Alexandra era evidente mientras miraba las marcas incriminatorias, su mente corriendo para comprender cómo habían aparecido. No lo sé, tartamudeó, tratando de defenderse, pero sus palabras parecían huecas ante la creciente rabia de Leonardo. La tensión entre ellos era palpable, espesaba el ambiente a su alrededor y hacía cada vez más difícil que encontraran puntos en común. Mientras tanto, Macarena desempeñaba su papel con magistral sutileza. En las conversaciones con Alexandra, empezó a dejar caer pistas de su supuesto conocimiento, cuidadosamente elaboradas para sembrar más dudas en la mente de su hermana. Parece que alguien está tratando de destruir tu relación con Leonardo, decía, con la voz teñida de fingida preocupación. Alexandra, sintiendo que la presión aumentaba por todos lados, se encontró recurriendo cada vez más a Macarena en busca de apoyo, sin sospechar ni una sola vez que su hermana era la mismísima artífice de su miseria. Se aferró a la preocupación aparentemente sincera de Macarena, sin darse cuenta del engaño que se escondía debajo de ella. A medida que Leonardo se consumía cada vez más por los celos y la sospecha, su comportamiento se volvió más errático. Comenzó a arremeter de manera impredecible, su actitud antaño tranquila se hizo añicos por el caos que ahora gobernaba su vida. La relación entre él y Alexandra se deterioró rápidamente, los conflictos entre ellos se volvieron más intensos y más frecuentes. Cada interacción parecía derivar en una discusión, con acusaciones y recriminaciones que iban y venían, cada una más amarga que la anterior. Macarena observó cómo se desarrollaba todo, con una mezcla de satisfacción y un profundo y punzante remordimiento. Por un lado, se sentía gratificada de ver que su plan daba frutos, las traiciones que la habían herido tan profundamente ahora causaban el mismo dolor en quienes la habían perjudicado. Pero al mismo tiempo, no podía ignorar la creciente sensación de malestar en su interior. La destrucción que había provocado era innegable, y el impacto de sus acciones en Leonardo y Alexandra era evidente. La satisfacción que había sentido una vez estaba teñida ahora con el amargo sabor de la culpa, y se encontraba dividida entre el deseo de venganza y el reconocimiento del caos que había desatado. Aunque sentía este conflicto interno, Macarena sabía que no había vuelta atrás. Se había comprometido a seguir ese camino y ahora, con el final a la vista, tenía que seguirlo hasta el final. El camino que había elegido era uno de dolor y venganza, y aunque no estaba exento de costos, era un camino que había establecido con una determinación inquebrantable. Mientras observaba cómo se desarrollaban las etapas finales de su plan, se preparó para la confrontación definitiva, sabiendo que le traería tanto el cierre que buscaba como el ajuste de cuentas que merecía. Un día, mientras Leonardo estaba absorto en una reunión de negocios, Macarena recibió un mensaje inesperado de una fuente anónima. El mensaje contenía aún más pruebas falsas de infidelidad, y el puro detalle y realismo de estas nuevas pruebas eran asombrosos. La evidencia inventada era tan convincente que Macarena decidió que era hora de dar el golpe final y aplastante. Envió el material condenatorio directamente a Leonardo, quien, al recibirlo, sintió que su mundo ya desmoronado se desintegraba aún más. El aluvión de mentiras, sospechas y pruebas aparentemente irrefutables lo habían llevado a un punto sin retorno. Su confianza en Alexandra, antaño inquebrantable, se había erosionado sin remedio. Leonardo, devastado y sintiéndose totalmente traicionado, decidió que ya no podía seguir viviendo bajo la nube de la desconfianza. La tensión constante y la agitación emocional le habían pasado factura, y sabía que necesitaba respuestas, de una forma u otra. En una confrontación final y desesperada con Alexandra, se le quebró la voz al exigirle la verdad. ¿Por qué me haces esto?, preguntó, con palabras cargadas de desesperación y agotamiento.
El hombre que una vez había sido tan sereno y seguro de sí mismo ahora se había reducido a una sombra de lo que era. Alexandra, igualmente destrozada por las incesantes acusaciones y la creciente distancia entre ellos, intentó defenderse una última vez. Pero la avalancha de pruebas falsas era demasiado abrumadora, y sus protestas, aunque sinceras, sonaban huecas frente a las pruebas que se habían acumulado en su contra. La mirada de desesperanza en sus ojos reflejaba la confusión en el corazón de Leonardo, y por un momento, pareció que su relación, y la vida que habían construido juntos, estaba al borde de la destrucción. Mientras tanto, Macarena observaba cómo se desarrollaba la culminación de su plan con una mezcla de fría satisfacción y creciente remordimiento. Había elaborado meticulosamente cada paso para lograr este momento, y ahora, mientras las consecuencias se desarrollaban ante ella, se preparaba para la siguiente fase. Había llegado el momento de revelar la verdad, de enfrentar tanto a Leonardo como a Alexandra con todo el alcance de su manipulación. Pero mientras se preparaba para este momento decisivo, Macarena no podía ignorar la culpa que carcomía su conciencia. El dolor que había causado era innegable, y con cada día que pasaba, Leonardo y Alexandra parecían cada vez más destrozados, sus espíritus aplastados por el peso de sus maquinaciones. En una encrucijada emocional, Macarena sabía que tenía que mantener el rumbo, pero la creciente confusión en su interior lo hacía cada vez más difícil. La satisfacción de ver que su plan había tenido éxito se vio atenuada por la comprensión de las profundas heridas que había infligido, no solo a Leonardo y Alexandra, sino también a ella misma. A pesar del conflicto interno, decidió seguir adelante. El enfrentamiento final era inminente y tenía que asegurarse de que su plan se ejecutara a la perfección. Macarena decidió orquestar una reunión entre Leonardo y Alexandra con el pretexto de resolver las tensiones que los habían plagado. Sin embargo, su verdadera intención era utilizar esta reunión como una plataforma para revelar su papel en el engaño y exponer todas las pruebas que había reunido con tanto cuidado. A medida que se acercaba el día de la reunión, la tensión en el aire era palpable. Macarena sabía que una vez que se supiera la verdad, nada volvería a ser lo mismo. Pasó los días previos a la reunión preparándose mentalmente para las consecuencias, ensayando lo que diría y cómo manejaría la inevitable confrontación. Cuando finalmente llegó el día, Leonardo y Alexandra llegaron a la casa de Macarena, sus rostros marcados por la angustia y la desesperación. El desgaste emocional de las últimas semanas se hacía evidente en sus expresiones de cansancio, y ambos parecían estar al borde del colapso. Macarena los recibió con un exterior tranquilo, aunque por dentro, sus emociones eran una tormenta agitada. El peso de lo que estaba a punto de hacer la oprimía con fuerza, pero mantuvo la compostura, sabiendo que no podía permitirse el lujo de vacilar ahora. Mientras se sentaban, el aire estaba cargado de tensión no expresada. Macarena respiró profundamente, preparándose para lo que estaba por venir. El momento de la verdad había llegado y estaba lista para enfrentar las consecuencias que traerían sus acciones. El acto final de su plan cuidadosamente orquestado estaba a punto de desarrollarse y sabía que, sin importar el resultado, tendría que vivir con las decisiones que había tomado. «Gracias por venir», comenzó Macarena, su voz vaciló ligeramente mientras trataba de mantener la compostura. La gravedad de lo que estaba a punto de revelar flotaba pesadamente en el aire, amplificando la tensión que llenaba la habitación. «Es hora de poner todo sobre la mesa». Leonardo y Alexandra se acomodaron en la sala de estar, sus rostros grabados con una mezcla de miedo y confusión. Podían sentir que algo significativo estaba a punto de ser revelado, pero ninguno de los dos estaba preparado para la tormenta que estaba a punto de estallar. Macarena respiró profundamente y comenzó a revelar la verdad. Con mano temblorosa, les mostró las grabaciones, las capturas de pantalla y todas las pruebas fabricadas que había creado meticulosamente. Confesó cómo había manipulado todo, tejiendo una red de engaños para cobrar venganza por la traición que le habían infligido. Mientras Macarena hablaba, Leonardo y Alexandra escuchaban en silencio atónitos. La incredulidad y el horror se apoderaban de sus rostros a medida que cada nueva revelación los golpeaba como un golpe. La profundidad de su engaño estaba más allá de lo que podrían haber imaginado. Los ojos de Leonardo se llenaron de una mezcla de rabia y dolor cuando finalmente encontró su voz. «¿Por qué hiciste esto?», exigió, su voz temblando por la intensidad de sus emociones.
Macarena lo miró a los ojos, sus propios ojos rebosaban de tristeza. Podía ver el dolor que había causado reflejado en ella, pero también sabía que este era el momento que había estado esperando. Porque ambos me traicionaron de la peor manera posible, dijo, con la voz quebrada por el peso de sus emociones. No podía dejarlo pasar. La atmósfera en la habitación se volvió cada vez más insoportable a medida que la realidad de lo que había sucedido se hacía patente. Alexandra, con el rostro surcado de lágrimas, se puso de pie de repente, con el dolor y la ira a flor de piel. No tenías derecho a hacer esto, gritó, con la voz quebrada por la emoción. Nos destruiste a todos. Macarena se mantuvo firme, aunque le dolía el corazón al darse cuenta de lo lejos que había llegado. Tú y Leonardo me rompieron el corazón, respondió con un tono decidido. Esto es lo que merecían. La cruda honestidad de las palabras de Macarena abrió la puerta a una conversación dolorosa pero necesaria. La revelación los obligó a los tres a afrontar las profundas fracturas de sus relaciones y a reconocer los errores que habían cometido. Aunque Leonardo y Alexandra al principio estaban consumidos por la ira y la conmoción, la intensidad de la situación finalmente dio paso a la reflexión. Poco a poco, comenzaron a reconocer la magnitud de sus faltas, dándose cuenta de que sus acciones habían puesto en marcha la cadena de acontecimientos que condujeron a este momento devastador. Macarena, después de haberlo dejado todo al descubierto, sabía que no podía escapar de las consecuencias de lo que había hecho. Pidió perdón con la voz cargada de arrepentimiento. Comprendió que el perdón no llegaría fácilmente, o que no llegaría nunca, pero también sabía que tenía que afrontar las repercusiones que se desatarían. En el silencio que siguió, los tres tuvieron que lidiar con los restos de sus vidas, cada uno de ellos cambiado para siempre por las decisiones que habían tomado. El camino que tenían por delante era incierto, pero por primera vez, todas las cartas estaban sobre la mesa y podían empezar a enfrentarse a la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. La escena terminó con un aire de incertidumbre, del tipo que persiste después de una tormenta, dejando a todos preguntándose qué sucederá después. La casa de Macarena, una vez llena de voces y enfrentamientos, ahora estaba envuelta en un silencio pesado y tenso. Leonardo y Alexandra permanecieron sentados, atónitos e incrédulos, mientras el peso de las revelaciones de Macarena caía sobre ellos. Ambos estaban perdidos en sus pensamientos, tratando de procesar la magnitud de lo que acababan de descubrir. La verdad había quedado al descubierto, pero el camino a seguir no estaba nada claro. Macarena, aunque decidida en su decisión de enfrentar las consecuencias de sus acciones, no podía deshacerse del creciente sentimiento de remordimiento que la carcomía. La realidad de lo que había hecho y el dolor que había causado la oprimían como un peso de hierro. Sin embargo, había esperado que la confrontación le trajera una sensación de cierre, pero en cambio, había abierto nuevas heridas, más profundas y complejas que antes. Alexandra, sin embargo, no estaba lista para aceptar la derrota ni para perdonar. Su conmoción inicial dio paso a una ira hirviente. No podía, no quería, permitir que Macarena saliera ilesa después de haberle dado la vuelta a su vida. Impulsada por el deseo de venganza, Alexandra decidió contraatacar. Comenzó difundiendo rumores maliciosos sobre Macarena dentro de su empresa y en la comunidad en general. Con un esfuerzo calculado, utilizó toda la influencia que había construido a lo largo de los años para desacreditar a su hermana, presentándola como una persona peligrosa y manipuladora en la que no se podía confiar. Leonardo, todavía conmocionado por las revelaciones, al principio se mostró reacio a unirse a la campaña de Alexandra contra Macarena. Se debatía entre la culpa de sus acciones y la necesidad de distanciarse del caos. Pero la persistencia de Alexandra y su narrativa cuidadosamente elaborada finalmente lo convencieron. Convencido de que las acciones de Macarena justificaban una represalia, se convirtió en cómplice y ayudó a Alexandra a construir un caso contra Macarena. Inventaron pruebas manipuladas y consiguieron testimonios falsos, todo ello con el objetivo de destruir la reputación de Macarena. A medida que los rumores se propagaban como un reguero de pólvora, Macarena se sentía cada vez más aislada. Su vida, que antes era estable, empezó a desmoronarse a medida que las personas que la rodeaban, amigos, colegas e incluso conocidos, empezaban a creer las mentiras que se decían. Se convirtió en una paria en su comunidad, el blanco de susurros y miradas de reojo,
cada uno de sus movimientos era examinado y juzgado. La vida que había luchado por proteger se estaba desmoronando y los muros se cerraban sobre ella. Pero Macarena no era una persona que se dejara vencer tan fácilmente. A pesar de la creciente presión y la soledad que trajo consigo su humillación pública, se negó a rendirse. El fuego que había alimentado su búsqueda inicial de venganza ahora ardía con un propósito diferente. Sabía que tenía que enfrentarse directamente al engaño de Leonardo y Alexandra, para recuperar su vida de las mentiras que se habían tendido a su alrededor. Decidida a limpiar su nombre, Macarena decidió dar un paso audaz. Convocó una reunión familiar y social, una reunión de las personas que más le importaban en la vida, así como de aquellos que se habían vuelto en su contra. Era un paso muy arriesgado, que la reivindicaría o consolidaría aún más su caída. Su plan era simple: exponer toda la verdad públicamente, revelar las manipulaciones y falsedades que se habían utilizado en su contra. A medida que se acercaba el día de la reunión, la tensión aumentaba. Macarena sabía que todo dependía de ese momento. Se preparó para lo que pudiera venir, armándose de valor y preparando las pruebas que había reunido. Sabía que se encaminaba hacia una batalla, pero estaba decidida a enfrentarla con la misma fuerza que la había llevado hasta allí. Cuando finalmente llegó el día, la sala estaba llena de gente, familiares, amigos, colegas, todos esperando escuchar lo que tenía que decir. Cuando Macarena se paró frente a ellos, pudo sentir el peso de sus expectativas, el juicio en sus ojos. Pero permaneció inquebrantable, su resolución solidificada por las injusticias que había soportado. Con voz tranquila y clara, Macarena comenzó a hablar. Relató todo lo que había sucedido, desde la traición que había sufrido hasta la venganza que había llevado a cabo, finalmente, las mentiras y manipulaciones que se habían utilizado para destruirla. Presentó sus pruebas, revelando la verdad detrás de los rumores que habían circulado sobre ella. No dejó nada oculto, exponiendo no solo sus acciones sino el engaño de quienes habían tratado de arruinarla. Cuando terminó, la sala quedó en silencio, el aire estaba cargado de tensión e incredulidad. La verdad había quedado al descubierto una vez más, pero esta vez, era Macarena quien tenía el poder. Se había enfrentado a sus enemigos de frente, y ahora dependía de los presentes decidir qué creían, a quién apoyaban y qué les depararía el futuro. Macarena se preparó meticulosamente para la confrontación, sin dejar piedra sin mover. Reunió todas las pruebas, todos los testimonios que había recopilado a lo largo de los meses, sabiendo que este era su momento de la verdad. Cuando finalmente llegó el día de la reunión, se paró frente a la multitud reunida con la tranquila determinación de alguien que no tenía nada más que perder. Su corazón estaba apesadumbrado, pero su mente estaba clara, esta era su oportunidad de dejar todo al descubierto. Cuando comenzó a relatar los eventos desde el principio, detallando sus sospechas iniciales y el elaborado plan de venganza que siguió, la sala se sumió en un silencio sepulcral. Cada palabra que decía aterrizaba como una bomba, detonando ondas de choque en toda la audiencia. El peso de sus revelaciones era casi palpable, dejando a los que se habían reunido en un estado de incredulidad atónita. Leonardo y Alexandra intentaron interrumpir, para defenderse contra el aluvión de acusaciones, pero Macarena se mantuvo firme. «Me traicionaste primero», declaró, su voz firme y resonando en la sala. «Todo lo que hice fue en respuesta a tu traición, pero eso no justifica mis acciones y por eso estoy aquí, afrontando las consecuencias». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, un sombrío reconocimiento de su culpabilidad, al mismo tiempo que exponía la profundidad de la traición que había sufrido. La revelación pública fue un punto de inflexión. Las pruebas y los testimonios que presentó Macarena eran demasiado convincentes para ignorarlos y demasiado poderosos para descartarlos como meras invenciones. La marea de la opinión pública comenzó a inclinarse a su favor, ya que quienes una vez la habían juzgado con dureza ahora la veían como víctima de una conspiración mucho mayor. Alexandra y Leonardo, con sus secretos expuestos a la vista de todos, quedaron expuestos y humillados, obligados a enfrentar la realidad de sus acciones. Aunque Macarena encontró cierta medida de reivindicación, sabía que el viaje hacia la paz estaba lejos de terminar. El camino que tenía por delante era incierto y estaba plagado de desafíos, pero estaba dispuesta a recorrerlo.
La experiencia le había enseñado valiosas lecciones sobre el poder de la verdad y la importancia de la integridad, lecciones que tenía la intención de llevar consigo a medida que avanzaba. Estaba lista para comenzar de nuevo, para reconstruir su vida con el conocimiento de que había enfrentado a sus demonios de frente. Leonardo, agobiado por el peso de las sospechas que se habían acumulado sobre él, sabía que la situación con Alexandra se había vuelto insostenible. La tensión constante, las dudas interminables, todo era demasiado para soportar. Desesperado por aclarar las cosas, decidió que era hora de confrontar a Alexandra sobre su fidelidad de una vez por todas. Se encontraron en su casa, lejos de las miradas indiscretas de los demás, pero el aire entre ellos estaba cargado de ira y dolor no resueltos. ¿Por qué me haces esto?, exigió Leonardo, con la voz temblorosa mientras sostenía las capturas de pantalla que había recibido de forma anónima. Las imágenes y los mensajes, aunque cuidadosamente fabricados por Macarena, habían plantado profundas semillas de duda en su mente. Alexandra, con los ojos llenos de lágrimas, negó vehementemente las acusaciones. No son ciertas, Leonardo. Alguien nos está manipulando, suplicó ella, dando un paso hacia él en un intento de tender un puente sobre el abismo que se había abierto entre ellos. Pero Leonardo, consumido por el dolor y la traición que sentía, estaba demasiado ido para escuchar. La discusión se intensificó rápidamente, convirtiéndose en un acalorado intercambio de acusaciones y reproches. Alexandra intentó desesperadamente explicar que estaban siendo engañados, que alguien estaba orquestando todo esto para separarlos. Pero Leonardo, cegado por la avalancha de mentiras y evidencia manipulada, no podía ver más allá de su dolor. La situación empeoró cuando Macarena, en un último acto de manipulación, envió anónimamente a Leonardo un vídeo manipulado que parecía mostrar a Alexandra en una situación comprometedora. El vídeo, como todo lo demás, era una mentira cuidadosamente elaborada, pero para Leonardo, fue el último clavo en el ataúd. Sintiéndose completamente traicionado y desconsolado, ya no podía ver ninguna salida. No puedo seguir así, dijo con voz firme pero teñida por la tristeza de quien ha llegado al límite. Y con eso, Leonardo rompió su relación con Alexandra, con el corazón destrozado por lo que él creía que era una infidelidad de ella. El vínculo entre ellos, una vez fuerte, ahora estaba irreparablemente dañado, víctima de la enmarañada red de mentiras que los había atrapado a ambos. Macarena, habiendo logrado su objetivo, tuvo que lidiar con las consecuencias de sus acciones, sabiendo que si bien había ganado la batalla, la guerra había dejado cicatrices profundas en todos los involucrados. Alexandra, completamente devastada, dejó la casa de Leonardo, abandonando todo lo que había construido con él. La vida que alguna vez habían compartido ahora estaba en ruinas, y se alejó de todo con el corazón lleno de dolor. Macarena, observando desde la distancia, sabía que sus acciones habían llevado a este resultado. Mientras que una parte de ella sentía una triste satisfacción al ver que su plan se hacía realidad, otra parte luchaba con un profundo y creciente sentimiento de culpa. Había cruzado una línea, y las consecuencias de sus acciones pesaban mucho sobre ella, sabiendo que serían severas para todos los involucrados. Leonardo, ahora solo en la casa vacía, se quedó reflexionando sobre el torbellino de emociones y manipulaciones que habían consumido los últimos meses de su vida. La red de engaños que se había tejido a su alrededor lo dejó cuestionando todo y a todos los que creía conocer, incluida Macarena. Las dudas y la confusión inundaron su mente, abrumándolo con la comprensión de que podría haber estado ciego ante la verdadera naturaleza de las personas más cercanas a él. Mientras tanto, Alexandra, perdida e insegura de a quién recurrir, buscó consuelo en la única persona en la que creía que todavía podía confiar, Macarena. Sin saber las verdaderas intenciones de su hermana, se acercó a ella en busca de consuelo, con la esperanza de encontrar algo de claridad en el caos. Macarena, siempre estratega, le mostró compasión a su hermana, aprovechando al máximo la situación. Le ofreció un oído atento y un abrazo reconfortante, todo mientras alejaba aún más a Alexandra de Leonardo, haciéndola más dependiente del apoyo de Macarena. Este enfoque no solo consolidó la venganza de Macarena, sino que también le dio control sobre las acciones de Alexandra, empujándola más profundamente hacia su red. Mientras Macarena seguía manipulando a quienes la rodeaban, se encontró en una encrucijada. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para mantener su plan? Alexandra,
todavía devastada y confundida por la repentina desconfianza de Leonardo, no podía entender el cambio drástico en su relación. Macarena, manteniendo su cuidadosamente elaborada fachada de compasión, la abrazó con fuerza y escuchó sus penas con un oído paciente. «Todo estará bien, Alexandra. Estoy aquí para ayudarte», susurró, su voz teñida de una satisfacción oculta. Mientras esto sucedía, Leonardo, consumido por su desesperación, comenzó a buscar respuestas. Su mente era una maraña caótica de dudas, sospechas y preguntas sin respuesta. Sintiéndose cada vez más aislado, recurrió a Macarena en busca de orientación, esperando que pudiera brindarle la claridad que tan desesperadamente necesitaba. Macarena lo recibió con una mezcla de afecto y estrategia calculada. «Ya no sé en quién confiar», confesó Leonardo, su voz delataba lo profundamente afectado que estaba. Macarena, percibiendo la oportunidad, reforzó la narrativa que había estado construyendo. «A veces las personas que amamos nos sorprenden de las peores maneras», dijo, con un tono cuidadosamente medido para transmitir tristeza y comprensión. Sus palabras plantaron semillas de duda aún más profundas en la mente de Leonardo, distanciándolo aún más de Alexandra. A pesar de la satisfacción que sintió al ver que su plan se desarrollaba como estaba previsto, Macarena no pudo escapar del creciente remordimiento que la carcomía. El daño emocional que estaba causando era innegable, y el conflicto interno entre su deseo de venganza y sus sentimientos residuales por Leonardo se intensificó, dejándola más conflictiva que nunca. Sin embargo, a pesar de esta agitación interna, la determinación de Macarena de seguir adelante con su plan permaneció inquebrantable. Decidió asegurarse de que la verdad, o al menos su versión de ella, llegara a la mayor cantidad de personas posible. Para ello, organizó un evento e invitó a todos sus amigos, familiares y conocidos. Quería asegurarse de que su historia fuera escuchada y que las mentiras que se habían difundido sobre ella fueran completamente desacreditadas. El día del evento, Macarena se presentó ante la multitud con una mezcla de nervios y determinación inquebrantable. La sala estaba llena de rostros que conocía bien, cada uno esperando escuchar su versión de los hechos. «Gracias a todos por venir», comenzó, con voz firme pero cargada de emoción. «Hoy quiero aclarar lo que ha sucedido y desmentir las mentiras que se han dicho sobre mí». Con una presentación tranquila y precisa, Macarena comenzó a relatar la serie de eventos desde el principio, las sospechas que había albergado sobre la infidelidad de Leonardo, la relación que se estaba desarrollando con Alexandra y cómo esas sospechas la habían llevado a tomar el asunto en sus propias manos. Lo dejó todo al descubierto, sin justificar sus acciones, sino explicando el contexto que la había llevado a ese punto. Cada palabra fue elegida cuidadosamente para resonar en la audiencia, para que la vieran no solo como una manipuladora, sino como alguien que había sido profundamente herida y llevada a tomar medidas desesperadas. Mientras hablaba, la tensión en la sala era palpable. La verdad, en toda su complejidad, finalmente había salido a la luz, y las personas que la rodeaban se vieron obligadas a enfrentar las duras realidades de la situación. Macarena había revelado todo, sin dejar nada oculto, y ahora dependía de los presentes decidir qué creer y cómo reaccionar. Macarena se paró frente al público, dejando al descubierto no solo la evidencia de sus manipulaciones, sino también la prueba tangible de su remordimiento y su sincera búsqueda de redención. La sala quedó envuelta en un pesado silencio mientras el peso de sus revelaciones se posaba sobre la multitud. La verdad que había revelado fue como un maremoto, alterando el curso de los acontecimientos de maneras que nadie podría haber previsto. Lentamente pero con seguridad, la comunidad comenzó a ver a Macarena no como la villana que la habían pintado, sino como una víctima atrapada en una compleja red de engaños y traiciones. La opinión pública, que alguna vez estuvo tan en su contra, comenzó a inclinarse a su favor. Alexandra y Leonardo, ahora completamente expuestos y humillados, tuvieron que lidiar con la dura realidad de sus acciones. Las mentiras y manipulaciones que alguna vez habían usado como armas ahora se volvieron contra ellos, dejándolos aislados y despreciados por quienes alguna vez los apoyaron. Mientras tanto, Macarena, aunque reivindicada a los ojos del público, sabía que su viaje hacia la paz estaba lejos de terminar. El camino por delante todavía era largo y lleno de desafíos, pero estaba decidida a recorrerlo, sin importar lo difícil que pudiera ser. En los días posteriores al evento, la vida de Macarena dio un giro dramático.
Había logrado limpiar su nombre y exponer la verdad, pero las cicatrices emocionales de la terrible experiencia aún permanecían. El dolor de lo que había soportado y lo que había infligido a otros persistía como una sombra sobre su recién encontrada sensación de libertad. Leonardo y Alexandra, ahora marginados por derecho propio, tuvieron que enfrentar las consecuencias de sus decisiones en soledad. Macarena, aunque más fuerte por haber enfrentado la verdad, también se sentía más vulnerable que nunca. Comprendió que la siguiente fase de su vida sería crucial para su recuperación, era un momento para reconstruir, para sanar las heridas que se habían abierto. Unos días después de que el polvo comenzara a asentarse, Leonardo, aún profundamente herido y confundido, buscó a Macarena. La encontró en su oficina, el lugar donde se había puesto en marcha gran parte de la agitación. «Necesito hablar contigo», dijo, en un tono que era una mezcla de desesperación y súplica. Macarena, sorprendida por su visita, dudó un momento antes de responder. «Pasa», dijo, su voz delataba una mezcla de curiosidad y cautela. Cuando Leonardo se sentó frente a ella, el tormento en su rostro era inconfundible. Los acontecimientos de los últimos meses le habían pasado factura, dejándolo como un hombre atormentado por las decisiones que había tomado. «Todo esto, todo lo que ha pasado, no puedo creer lo lejos que hemos llegado», empezó, con la voz quebrada por la tensión de sus emociones. El dolor en sus palabras era evidente, un reflejo de la agitación interior que lo había consumido. Macarena, aunque aparentemente tranquila, sintió una tormenta de emociones ardiendo en su interior. El hombre sentado frente a ella era tanto la fuente de su sufrimiento como alguien a quien alguna vez había amado profundamente. «Sabes que esto no se puede arreglar fácilmente», Leonardo, dijo, con un tono firme pero no cruel. Entendía la profundidad de su arrepentimiento, pero también sabía que el daño causado era demasiado grande para ser reparado simplemente con palabras. Leonardo asintió, el peso de sus palabras hundiéndose. «Lo sé», admitió, su voz llena de dolor. «Pero tenía que hablar contigo. Necesitaba que supieras que... Lo siento por todo». La disculpa quedó suspendida en el aire entre ellos, un pequeño pero significativo paso hacia algún tipo de cierre. Macarena, aunque todavía cautelosa, podía ver la sinceridad en sus ojos. El camino hacia la curación era largo, pero tal vez, en este momento, ambos podrían comenzar a dar los primeros pasos hacia él. «Lo aprecio, Leonardo», respondió Macarena suavemente, la tensión en su voz se alivió un poco. «Pero hay mucho que ambos necesitamos resolver, por separado y juntos, si queremos seguir adelante». Mientras estaban sentados juntos, con el peso del pasado presionándolos, había una sensación de que este era el comienzo de algo nuevo. No sería fácil y no borraría el dolor que ambos habían soportado, pero era un comienzo. Y para Macarena, era el primer rayo de esperanza de que tal vez, solo tal vez, pudiera encontrar la paz después de todo. Leonardo respiró profundamente, su voz estaba cargada de arrepentimiento mientras finalmente admitía sus errores. «Me dejé llevar por mis deseos y egoísmo, y no pensé en el daño que estaba causando», confesó, su tono cargado de genuino remordimiento. Macarena escuchó en silencio, su corazón en conflicto. Ella podía percibir la sinceridad en sus palabras, pero también sabía que las simples disculpas no serían suficientes para curar las profundas heridas que se habían infligido mutuamente. El silencio que siguió estaba cargado de emociones no expresadas, una pausa que pareció prolongarse hasta que Leonardo la rompió. «Todo esto ha sido un desastre», dijo, con la voz temblorosa por el peso de su historia compartida. «Pero Macarena, tú también nos has manipulado y has causado un dolor inmenso». Sus ojos se encontraron con los de ella, buscando alguna señal de reconocimiento. Macarena asintió lentamente, aceptando la verdad de sus palabras. «Lo sé», respondió, su voz teñida de tristeza. «Y no puedo cambiar lo que hice. Solo puedo pedir perdón e intentar seguir adelante». Su admisión quedó suspendida en el aire, un doloroso recordatorio de que sus vidas habían sido alteradas irrevocablemente por sus acciones. Fue entonces cuando Alexandra, que había permanecido en silencio y aturdida por las revelaciones, finalmente encontró su voz. «Nos hemos destruido el uno al otro», dijo, con su voz suave pero cargada de profunda tristeza. «No queda nada de lo que éramos.
tal vez cada uno debería seguir su propio camino. Sus palabras reflejaban la cruda realidad de su situación, el reconocimiento de que los puentes que habían quemado tal vez nunca se reconstruirían. Para aclarar un poco el caos, Macarena organizó una reunión entre Leonardo y Alexandra. La intención era aclarar las cosas, y lo que es más importante, revelar su papel en la red de engaños que los había atrapado a todos. El día de la reunión, Macarena los recibió en su casa, un lugar que alguna vez había sido el corazón de su matrimonio, pero que ahora se sentía como un campo de batalla. La atmósfera estaba cargada de incertidumbre, cada uno de ellos sabía que esta confrontación podría cambiarlo todo. «Gracias por venir», comenzó Macarena, con voz firme a pesar de la agitación que se agitaba en su interior. «Es hora de que todos sepamos la verdad». Con eso, dejó todo al descubierto, revelando no solo sus manipulaciones, sino también las verdades ocultas que habían llevado a Leonardo y Alexandra a sus propios errores. Las revelaciones llevaron a una confrontación emocional y dramática, mientras la ira y el dolor salían a la superficie. Sin embargo, cuando el polvo comenzó a asentarse, Leonardo y Alexandra se vieron obligados a enfrentar la magnitud de sus faltas. La magnitud de sus acciones los dejó a todos en un estado de confusión y reflexión, mientras lidiaban con la realidad de lo que habían hecho. Las semanas siguientes fueron un momento difícil para todos los involucrados. El peso de su pasado compartido pesaba sobre ellos y cada uno buscó diferentes formas de afrontarlo. Leonardo decidió mudarse temporalmente, necesitaba espacio para aclarar su mente y reflexionar sobre las decisiones que lo habían llevado a ese punto. Dejó la ciudad, con la esperanza de que la distancia le diera la claridad que tanto necesitaba. Alexandra, todavía recuperándose de la traición y el colapso de su relación con Leonardo, también decidió irse. Se mudó con familiares, buscando consuelo y sanación lejos del lugar donde todo se había derrumbado. La ciudad que alguna vez había sido su hogar ahora se sentía sofocante, un recordatorio constante de su dolor. Macarena, ahora sola en la casa que una vez fue la base de su matrimonio, se enfrentó a la abrumadora tarea de reconstruir su vida desde cero. La revelación de sus manipulaciones le había dado un poco de tranquilidad, pero también le había dejado con la certeza de que tenía un largo camino por delante si quería encontrar algo parecido a la paz. Trató de buscar la reconciliación con Leonardo y Alexandra, con la esperanza de que todos pudieran encontrar una manera de seguir adelante, aunque fuera por separado. Pero la ira de Alexandra se había convertido en algo más oscuro, más vengativo. Consumida por el deseo de venganza, Alexandra juró destruir a Macarena a cualquier precio. La traición que había experimentado había endurecido su corazón y se obsesionó con hacer que Macarena pagara por el dolor que había causado. Lo que había comenzado como un deseo de cerrar el ciclo se convirtió en una obsesión que lo consumía todo, una que amenazaba con arrastrarlos a todos de nuevo al mismo ciclo de engaño y destrucción del que habían estado tratando de escapar. A medida que los días se convertían en semanas, las líneas entre víctima y villano se difuminaban aún más, y las consecuencias de sus acciones seguían extendiéndose. Macarena, que antes estaba tan segura de su necesidad de venganza, ahora se encontraba atrapada en una nueva batalla, una por su supervivencia, contra una hermana que alguna vez había sido su aliada más cercana. El camino hacia la redención, al parecer, era mucho más traicionero de lo que jamás había imaginado. Alexandra, consumida por su deseo de venganza, logró convencer a Leonardo de que la única forma de superar las consecuencias de sus acciones era desacreditar por completo y aislar socialmente a Macarena. Impulsados por la amargura y la ira, comenzaron su campaña difundiendo rumores viciosos en toda la empresa de Macarena, dentro de sus círculos familiares y en toda la comunidad. Presentaron pruebas manipuladas, cuidadosamente elaboradas para retratar a Macarena como una persona tóxica y manipuladora, alguien en quien no se podía confiar. Aprovechando las amplias conexiones sociales y profesionales de Leonardo, se aseguraron de que las mentiras se difundieran rápida y eficazmente, manchando la reputación de Macarena con cada susurro. Al principio, Macarena se sintió desconcertada por el cambio repentino en la forma en que la gente la trataba. Amigos que antes habían sido cercanos comenzaron a distanciarse, colegas que siempre la habían apoyado ahora la miraban con sospecha. Las miradas frías y desconfiadas que encontraba a diario eran como puñales, cada uno más profundo que el anterior.
No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a reconstruir la verdad. Alexandra y Leonardo estaban detrás de esta cruel campaña de desprestigio. La comprensión la golpeó duro, y el dolor de su traición fue abrumador. Pero a pesar del inmenso dolor, Macarena decidió no dejarse vencer. Decidida a limpiar su nombre, Macarena sabía que necesitaba una defensa sólida. Se acercó a Patrick, su amigo de confianza y abogado, y juntos comenzaron a reunir meticulosamente evidencia para contrarrestar las mentiras que se habían difundido sobre ella. Patrick, siempre la voz de la razón, le aconsejó que mantuviera la calma y actuara con inteligencia. No puedes dejar que te destruyan sin luchar, le recordó, alentándola a mantener su determinación fuerte. Con la orientación de Patrick, Macarena decidió que la mejor manera de proceder era enfrentarse directamente a Alexandra y Leonardo. Organizó una reunión pública, planeando cuidadosamente cada detalle para asegurarse de que la verdad se escuchara alto y claro. Invitó a amigos, familiares, colegas, a cualquiera que hubiera sido afectado por los rumores o que pudiera haber creído en las mentiras. Esta era su oportunidad de dejar las cosas claras. El día del evento, la atmósfera estaba cargada de expectación. Cuando los asistentes se reunieron, Macarena se paró frente a ellos, una imagen de determinación y fortaleza silenciosa. Comenzó abordando los rumores de frente, presentando la evidencia que ella y Patrick habían reunido que demostraba cómo su hermana y su esposo la habían manipulado y desacreditado. Lo que han escuchado sobre mí son mentiras inventadas para destruirme, dijo con firmeza, su voz resonando con convicción mientras mostraba la evidencia en una pantalla para que todos la vieran. La reacción fue inmediata e intensa. La revelación del engaño de Alexandra y Leonardo conmocionó a la multitud. Muchos asistentes, inicialmente incrédulos, comenzaron a ver la verdad detrás de la fachada cuidadosamente construida que se había construido contra Macarena. La marea de la opinión pública comenzó a cambiar una vez más, cuando la gente se dio cuenta del alcance de las manipulaciones que se habían utilizado para ponerlos en su contra. Lentamente pero con seguridad, la reputación de Macarena, aunque empañada, comenzó a recuperarse a medida que la verdad salía a la luz. Pero Alexandra, ahora expuesta y humillada, no estaba lista para admitir la derrota. Furiosa por el desenlace de sus planes, comenzó a planear un último acto de venganza contra Macarena. Su mente, retorcida por el resentimiento, buscaba asestar un golpe que sería devastador, algo que aseguraría la caída de Macarena de una vez por todas. Mientras hervía de ira en silencio, quedó claro que la obsesión de Alexandra con la venganza estaba lejos de terminar, y que no se detendría ante nada para exigir su tipo de justicia, sin importar el costo. Decidida a no dejarse vencer tan fácilmente, Macarena, aunque aliviada por haber recuperado parte de su honor, comprendió que la batalla estaba lejos de terminar. Sabía que debía mantenerse alerta, preparada para cualquier cosa que Alexandra pudiera hacer en su desesperación. La tensión en su vida seguía aumentando y Macarena se dio cuenta de que debía mantenerse firme para proteger lo poco que le quedaba de estabilidad. Alexandra y Leonardo, sin dejarse intimidar por su exposición, intensificaron su campaña de difamación contra Macarena. Difundieron aún más rumores, manipularon más pruebas y trabajaron incansablemente para socavarla en todos los círculos sociales y profesionales posibles. La vida de Macarena se había convertido en un infierno, un bombardeo incesante de ataques diseñados para quebrarla. Pero en lugar de rendirse, Macarena decidió contraatacar con renovada fuerza y determinación. Recurrió a las redes sociales, utilizándolas como plataforma para contar su versión de la historia. Con cada publicación, compartía pruebas y testimonios que demostraban su inocencia y exponían la manipulación orquestada por Alexandra y Leonardo. Lentamente, pero con seguridad, sus publicaciones comenzaron a ganar fuerza. El público, que una vez se dejó llevar por las mentiras en su contra, comenzó a ver la verdad. El apoyo a Macarena comenzó a crecer a medida que más personas en la comunidad comenzaron a dudar de las acusaciones formuladas en su contra. A pesar de este creciente apoyo, Macarena siguió siendo el blanco de constantes ataques. La reacción del grupo de Alexandra y Leonardo fue implacable. Un día, cuando se acercaba a su auto, se horrorizó al encontrarlo vandalizado con mensajes de odio garabateados en las ventanas y las puertas. El incidente la sacudió profundamente, haciéndole darse cuenta de hasta dónde estaban dispuestos a llegar sus enemigos. En respuesta,
decidió reforzar sus medidas de seguridad, asegurándose de estar mejor protegida contra futuras amenazas. Al darse cuenta de que necesitaba algo más que la opinión pública de su lado, Macarena contrató a un investigador privado para investigar más a fondo las acciones de Alexandra y Leonardo. Necesitaba pruebas irrefutables, algo que no solo limpiara su nombre, sino que también expusiera el alcance total de su engaño. El investigador comenzó a descubrir un tesoro de información, y cada pieza de evidencia arrojaba más luz sobre la red de mentiras que Alexandra y Leonardo habían tejido. Mientras tanto, la presión de mantener su fachada comenzó a pasar factura a Alexandra y Leonardo. Las mentiras que habían tejido tan meticulosamente estaban empezando a desenredarse, y la tensión entre ellos se volvió insoportable. Su alianza, que alguna vez fue sólida, forjada en el resentimiento mutuo y el objetivo compartido de destruir a Macarena, comenzó a deteriorarse bajo el peso de sus planes. Lo que había comenzado como una asociación ahora se convirtió en constantes disputas y desconfianza. Las grietas en su relación se agrandaron a medida que discutían sobre la mejor manera de eliminar a Macarena de una vez por todas. La situación llegó a un punto crítico, con Alexandra y Leonardo cada vez más enfrentados entre sí. La tensión de mantener su maliciosa campaña era demasiado, y su relación, que alguna vez fue un frente unido, ahora se tambaleaba al borde del colapso. Mientras luchaban por mantener el control, comenzaron a darse cuenta de que sus acciones los estaban llevando a la destrucción mutua. Macarena, consciente de que su alianza se estaba desmoronando, se mantuvo firme. Sabía que la verdad finalmente prevalecería, y con la evidencia reunida por su investigador privado, se preparó para la siguiente fase de su batalla. La lucha no había terminado, pero Macarena ya no era la mujer que habían tratado de destruir, era más fuerte, más decidida y lista para llevar esto hasta el final. El investigador privado que Macarena había contratado proporcionó un avance que lo cambiaría todo, grabaciones de Alexandra y Leonardo discutiendo sus elaborados planes para desacreditarla. Estas grabaciones eran la pieza del rompecabezas que faltaba que Macarena necesitaba para exponer por completo la verdad y finalmente limpiar su nombre. Armada con esta nueva e irrefutable evidencia, Macarena decidió organizar un enfrentamiento en un evento social importante, uno en el que toda la comunidad estaría presente para presenciar la verdad. El día del evento, Macarena llegó con una renovada sensación de confianza y determinación. El peso de los últimos meses todavía pesaba sobre sus hombros, pero sabía que este era su momento, su oportunidad de cambiar el rumbo de una vez por todas. Cuando subió al escenario ante los ojos vigilantes de la comunidad, sintió una oleada de determinación. Ya no se trataba solo de defenderse a sí misma, se trataba de recuperar su vida. Con la sala en silencio y llena de anticipación, Macarena comenzó a relatar los eventos que la habían llevado a ese punto. Habló clara y tranquilamente, exponiendo los hechos para que todos los escucharan. Luego, con una determinación férrea, presentó las grabaciones, la prueba innegable de la traición de Alexandra y Leonardo. La reacción del público fue inmediata. Al principio, hubo incredulidad, murmullos de conmoción que recorrieron la multitud mientras se reproducían las grabaciones. Pero cuando las voces de Alexandra y Leonardo llenaron la sala, sus confesiones quedaron al descubierto para que todos las escucharan, el peso total de la verdad golpeó como un trueno. La comunidad estaba atónita. Las personas que una vez se habían vuelto contra Macarena, creyendo las mentiras y los engaños, ahora veían la verdad en toda su cruda realidad. Alexandra y Leonardo quedaron expuestos, sus planes desenredados ante las mismas personas que habían tratado de manipular. La humillación era palpable. Macarena, que observaba desde el escenario, sintió una compleja mezcla de alivio y tristeza. Su plan finalmente había dado frutos, pero el viaje hasta este momento había sido largo y doloroso. Alexandra, incapaz de soportar la presión y la desgracia pública, salió furiosa del evento en medio de la creciente conmoción. Su furia y humillación eran evidentes, pero no podía hacer nada para reparar el daño que se había hecho. Leonardo, igualmente avergonzado, trató de salvar la situación ofreciendo una disculpa pública, pero era demasiado tarde. Sus palabras cayeron en oídos sordos, la sinceridad de su arrepentimiento se vio eclipsada por la magnitud de su engaño. A medida que el evento se acercaba a su fin, quedó claro para todos que los papeles se habían invertido decisivamente. La comunidad, ahora plenamente consciente de la verdad,
comenzó a unirse en torno a Macarena. No la veían como la manipuladora que la habían hecho pasar, sino como una víctima de un grave y calculado malentendido. El apoyo hacia ella creció exponencialmente, y aquellos que una vez le habían dado la espalda ahora buscaban enmendar el daño. Alexandra y Leonardo, por otro lado, enfrentaron la dura realidad de sus acciones. Sus posiciones, alguna vez fuertes en la comunidad, se hicieron añicos, y se quedaron lidiando con las consecuencias de sus decisiones. No estaba claro si buscarían la redención o continuarían por un camino de rechazo y aislamiento, pero una cosa estaba clara: ya no podían esconderse detrás de las mentiras que habían creado. Para Macarena, la verdad finalmente había salido a la luz, y con ella, la posibilidad de seguir adelante. Había sido reivindicada, pero las cicatrices de la terrible experiencia permanecerían. Sin embargo, en ese momento, cuando dejó el escenario y se enfrentó a la comunidad con la cabeza en alto, supo que había recuperado su vida, su dignidad y su fuerza. La batalla había sido dura, pero al final, había salido victoriosa. Macarena, ahora plenamente reivindicada, se mantuvo firme mientras recuperaba no solo su estatus sino también su sentido de propósito. Decidida a convertir sus dolorosas experiencias en algo positivo, decidió dedicarse a ayudar a otros que habían sido acusados o agraviados injustamente. Cuando tomó el micrófono una vez más, su voz estaba llena de pasión y convicción. El público, ya conmovido por las revelaciones de la noche, escuchó atentamente mientras hablaba. Hoy, comenzó Macarena con voz fuerte y clara, estamos aquí para apoyar a quienes han sido acusados injustamente y para recordarnos que siempre hay una segunda oportunidad. Mi historia es solo una de muchas, pero es un testimonio del poder de la verdad, la justicia y la redención. Juntos, podemos hacer una diferencia para quienes se sienten perdidos y derrotados. Las palabras resonaron profundamente entre los presentes. Cuando terminó de hablar, la sala estalló en una ovación de pie. El aplauso fue fuerte y sostenido, haciendo eco del sentimiento compartido de triunfo y solidaridad. Macarena sonrió, su corazón se llenó de un profundo sentido de conexión con todos los presentes. En ese momento, supo que había encontrado su verdadera vocación, un propósito nacido de las pruebas que había soportado. Con su corazón ahora en paz, Macarena se sintió lista para enfrentar cualquier desafío futuro con la misma valentía y resiliencia que la habían llevado a través de sus días más oscuros. La escena final muestra a Macarena caminando por el mismo parque donde una vez descubrió la dolorosa verdad de la traición de su esposo. Pero esta vez, sus pasos eran ligeros y su espíritu, libre de cargas. Se movía con una sensación de logro y serenidad que provenía de saber que había superado lo peor y emergía más fuerte. Cuando el sol se puso en el horizonte, arrojando un cálido resplandor dorado sobre el parque, Macarena se detuvo para mirar la puesta de sol. Respiró profundamente, saboreando el momento. Cada respiración estaba llena de libertad y esperanza, un recordatorio del nuevo comienzo que se abría ante ella. La vida, de hecho, le había enseñado algunas de las lecciones más difíciles, pero también le había dado la oportunidad de renacer, de elevarse por encima del dolor y hacer el bien en el mundo. Con un renovado sentido de propósito, Macarena supo que este no era el final de su historia, sino más bien el comienzo de un nuevo capítulo, uno lleno de promesas, crecimiento y la oportunidad de ayudar a otros a encontrar sus caminos hacia la redención. Al concluir el poderoso viaje de verdad, justicia y redención de Macarena, recordamos la increíble fuerza que se necesita para defender lo correcto, incluso frente a una adversidad abrumadora. Su historia nos enseña que, por más oscuro que parezca el camino, siempre hay una manera de superarlo y recuperar nuestras vidas con valentía y determinación. Ahora, queremos saber tu opinión. ¿Qué has aprendido de la historia de Macarena? ¿Hay alguna lección o idea que puedas aplicar a tu propia vida? Comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios a continuación, nos encantaría saber qué impacto ha tenido en ti esta historia. Si disfrutaste de este vídeo, deja tu comentario a continuación y no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Tu apoyo nos ayuda a seguir brindándote historias inspiradoras como esta. Gracias por mirar este vídeo y mantente fuerte en tu camino.